Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera. Está hecha en la técnica espina de pescado y básicamente se trabaja con la puntada peyote. Si la ven así con los colores que lleva se ve un poquito complicada, pero no es tan complicada como parece. Si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Siempre recuerden que ahí se los dejo en caso de que a alguno de ustedes le interese seguir los pasos viendo el diagrama. Este tipo de pulseras yo siempre las cierro con un botón. Este es un botón normal del que usamos para la ropa. Estos los compré en Hobby Lobby y este es en forma de estrella. Hay muchos diferentes diseños. Pueden escoger el que a ustedes más les guste. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Para hacer esta pulsera voy a estar utilizando estos 5 colores de Delikas Umiyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono rosa opaco. Aquí tengo otro tono rosa un poquito más encendido, un tono azul, un negro mate y este bronce. Yo compro estas Delikas en la tienda Hobby Lobby. También voy a estar utilizando una aguja del número 10. Estas las compro en Walmart. El hilo que voy a estar utilizando es este hilo de nylon en la talla D. Y el hilo que estoy utilizando es igual que estos, solo que a este ya se le cayó este pequeño cartoncito que trae alrededor, pero es como estos. Y el hilo lo he estado comprando en Amazon. Y para cerrar la pulsera voy a estar utilizando un botón. Pueden ser cualquier botón que ustedes tengan o pueden hacer un broche. Yo aquí tengo estos botones. Son unos ejemplos de lo que pueden utilizar. Son así. Este otro y este en forma de estrella. Aquí ya coloqué mi hilo en la aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. No coloco mucho hilo para evitar que se esté enredando, ya que entre más hilo coloquen van a estar batallando, se va a estar enredando, así que les recomiendo que no coloquen tanto hilo al comienzo. Es mejor que vayan colocando como lo vayan necesitando. Ahora voy a comenzar pasando 2 Delikas del tono negro. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar hilo suficiente para terminar mi pulsera. Necesitamos que sea suficiente para hacer el broche, para que quede bien asegurado ese hilo y no se vaya a romper cuando cerremos nuestra pulsera. Así que voy a dejar un poco más de 10 centímetros de hilo aquí al final. Y ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante aquí en esta negra. Aquí vuelvo a tomar otra Delica del tono negro, la voy a pasar por el hilo. Así. Ahora aquí voy a pasar mi aguja por fuera de la Delica que acabo de colocar y la llevo hacia abajo. Así. Ahora voy a tomar esta Delica y paso dentro de la Delica que acabo de colocar arriba. Ahora me regreso hacia acá. Así. Nos debe quedar así como un triángulo al comienzo, así. Ahora aquí voy a pasar por mi aguja estas siguientes Delikas. Estoy pasando 2 azules, una negra, una del tono rosa claro, 2 negras, 2 rosas oscuro, 2 negras, una rosa claro, una negra, 2 azules y 2 negras. Las llevo por el hilo. Así. Ahora aquí voy a tomar esta segunda Delica negra y me regreso pasando la aguja de atrás hacia adelante. Así. Aquí voy a tomar otra Delica del color negro, la voy a pasar por el hilo. La acomodo aquí, paso hacia abajo por fuera de la Delica que acabo de colocar y tomo esta negra.
Aquí voy a pasar hacia arriba en esta delica y paso dentro de la que está arriba. Me regreso hacia abajo pasando por fuera de esta delica y tomo la de abajo. Así nos quedaría. Ahora voy a pasar mi aguja dentro de la primera azul. Así. Y aquí tomo una azul. Dejo esta siguiente azul y tomo esta negra. Ahora aquí tomo una negra, dejo esta rosa y paso en esta siguiente negra. De nuevo voy a tomar una negra, dejo esta siguiente negra y paso aquí en esta rosa. Aquí voy a tomar dos del tono rosa oscuro y voy a pasar en esta siguiente rosa. Voy a voltear mi trabajo hacia acá. Y ahora vamos a colocar las mismas que ya colocamos aquí arriba, que serían dos negras, una azul. Tomo la negra, dejo una negra y paso la aguja en la siguiente negra. Siguiente negra, dejo la rosa, paso mi aguja aquí en esta negra. Aquí tomo una azul, dejo una azul y paso la aguja aquí en la siguiente azul. Ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta delica de acá. Jalo el hilo. Y me queda así. Ahora aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Mi hilo está hacia abajo en esta delica. Lo que voy a hacer es regresarme hacia acá. Voy a pasar esta negra, esta azul, esta siguiente azul y me regreso hacia abajo tomando esta azul y esta. Así que paso aquí. Ahora mi hilo está pasando hacia abajo en esta azul. Aquí voy a tomar un azul. Y aquí se va a doblar un poquito ya que no están unidas la azul y la negra de aquí, pero ya en la siguiente vuelta lo podemos unir. Ahora tomo una negra. Tomo de nuevo este tono rosa que es el más suave. Tomo una, paso aquí. Tomo el tono rosa que es un poquito más oscuro. Tomo una y paso aquí. Aquí tomo dos negras. Paso en esta siguiente rosa. Voy a voltear mi trabajo hacia acá.
Y ahora simplemente voy a repetir las que tenemos aquí. Tomo una rosa, paso en esta negra, una rosa claro, una negra, un azul, ahora aquí mi hilo está hacia abajo en esta negra, tengo que llevarlo hacia arriba en esta azul, así que lo que voy a hacer es pasar hacia acá, tomar esta negra de aquí, paso así, tomo también esta azul, tomo esta siguiente azul, me regreso aquí hacia abajo, voy a tomar estas dos azules, y paso de nuevo hacia acá en el azul, y aquí ya continúo con la vuelta. Aquí voy a tomar una negra, una de este tono rosa claro, dos negras, aquí voy a tomar dos bronce, paso aquí y aquí volteo el trabajo de nuevo hacia acá, tomo de nuevo el tono negro, voy a colocar dos, una del tono rosa claro, una negra, y aquí vamos a pasar la aguja por estas dos para tomar estas que no estaban unidas. Hace un rato no unimos esto, así que lo paso así por estas dos, así, jalo bien el hilo y queda así. Ahora de nuevo debemos llevar la aguja hacia esta, aquí hacia arriba, así que me voy a regresar tomando estas delicas de aquí, paso por esta negra, esta azul, tomo la siguiente azul de aquí, me regreso hacia abajo, tomo esta azul y paso hacia arriba aquí en esta negra. Aquí ya voy a continuar con la vuelta. Aquí voy a tomar una negra, una del tono rosa claro, dos negras, aquí tomo dos bronce, paso mi aguja en esta delica que queda enfrente, así, volteo de nuevo hacia acá, tomo el negro, coloco dos, una del tono rosa claro, una negra,
Así ya terminamos esta siguiente vuelta. Ahora de nuevo necesito mi aguja hacia arriba en esta negra que acabamos de colocar. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá por estas dos delicas. Paso hacia abajo por una delica negra y tomo esta hacia arriba. Aquí voy a tomar una del tono rosa claro. Una negra. Una del tono rosa oscuro. Una bronce. Dos negras. Y aquí de nuevo doy vuelta hacia acá y tomo una bronce. Una rosa del color oscuro. Una negra. Una del tono rosa claro. Ahora aquí me voy a regresar para llevar mi aguja hacia esta del tono rosa claro. Voy a pasar la aguja hacia acá por dos. Estas dos negras. Me regreso aquí hacia abajo por una delica y paso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Y aquí comienzo con una negra. Una del tono rosa. Este es el tono rosa oscuro. Tomo el tono negro, voy a colocar dos. Aquí voy a tomar el tono azul, tomo dos y paso justo aquí en la delica negra que me queda enfrente. Volteo hacia acá. Tomo de nuevo el negro, voy a colocar dos. Una de este tono rosa oscuro. Una negra. Ahora me regreso aquí, tomo dos delicas hacia arriba. Una delica hacia abajo. Y una hacia arriba. De nuevo tomo una negra. Una del tono rosa oscuro. Voy a tomar el negro, coloco dos. Vuelvo a tomar dos azules, paso aquí en el azul que me queda enfrente. Volteo mi trabajo y de nuevo tomo el negro, coloco dos. Una del tono rosa oscuro. Una negra. Me regreso aquí hacia arriba, tomo dos delicas. Una delica hacia abajo. Y
una delicada hacia arriba. Aquí voy a continuar con la vuelta. Tomo una del tono rosa oscuro, una negra, una bronce, un azul, dos negras, paso en esta azul que me queda enfrente, y volteo hacia acá, un azul, una bronce, una negra, una rosa, paso aquí mi aguja hacia arriba, tomo dos delicadas, una delicada hacia abajo y una hacia arriba, una negra, una bronce, dos negras, aquí tomo el tono rosa claro, tomo dos, paso aquí, volteo hacia acá, tomo el negro, coloco dos, una bronce, una negra, aquí me regreso hacia arriba, tomo dos delicadas, una delicada hacia abajo y una delicada hacia arriba. Aquí de nuevo tomo una negra, una bronce, dos negras, dos rosa, volteo hacia acá, vuelvo a tomar el negro, coloco dos, una bronce, una negra, me regreso aquí, tomo dos delicadas, ahora tomo una hacia abajo y una hacia arriba, una bronce, una negra, una azul, una del tono rosa claro, dos negras, volteo de nuevo hacia acá, una del tono rosa claro, un azul, una negra, una bronce,
Y aquí de nuevo regreso hacia arriba, tomo 2 delicas, una hacia abajo y una hacia arriba. Aquí continúo, tomo una negra, una azul, 2 negras, dos del tono rosa oscuro, paso aquí, volteo de nuevo el trabajo, tomo el negro, coloco 2, una azul, una negra. Ahora aquí me regreso, tomo 2 delicas hacia arriba, una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Vuelvo a tomar el negro, tomo una azul, 2 negras, dos del tono rosa oscuro, volteo hacia acá, 2 negras, una azul, una negra, ahora aquí regreso hacia arriba, tomo 2 delicas, una delica hacia abajo y una delica hacia arriba, una azul, una negra, una del tono rosa claro, una del rosa oscuro, 2 negras, volteo hacia acá, tomo una del rosa oscuro, una del tono rosa claro, una negra, una azul, paso hacia arriba tomando 2 delicas, una delica hacia abajo y paso hacia arriba por una delica y aquí voy a continuar con la vuelta. Ahora aquí ya tengo mostrándoles exactamente la secuencia de colores. Aquí ya tengo el tono rosa oscuro, que es este primero. Tenemos aquí. Ahora vamos a repetir esto hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera, siguiendo los colores como los tenemos aquí abajo. Aquí pueden ver en el centro quedan 2 delicas del tono rosa, una negra, 2 bronce hacia arriba, una negra en cada lado, 2 azules, una negra en cada lado, 2 del tono rosa claro, 2 negras en cada lado. Aquí quedan 2 del tono rosa oscuro y así aquí pueden ver, estos son los colores que van a definir. Tenemos rosa, bronce, azul, rosa claro, rosa de nuevo, y de aquí de este rosa vamos a volver a repetir el tono bronce, el tono azul, el tono rosa claro, después de nuevo esto. Y hacia los lados lo que debemos tomar en cuenta es esto. El color negro queda de esta forma y a un lado exactamente de los colores que van en el medio quedan estos. Por ejemplo, aquí pueden ver dónde comenzamos con este tono rosa oscuro. Justo a un lado tenemos estas 4 delicas del tono rosa del mismo tono de acá,
nos quedan exactamente hacia acá en la línea exacta. Tanto esta del tono rosa, quedan estas dos acá, las dos de acá, quedan estas dos acá. Entonces váyanse guiando por los colores del medio, así van a notar el color que les va a tocar aquí. Por ejemplo, aquí donde ya vamos, ya tenemos la parte rosa del tono rosa oscuro, pero aquí a los lados estamos trabajando el tono rosa claro, que es esta. Se van a guiar aquí. Tendríamos que colocar esta ahorita. Voy a marcar la vuelta que nos tocaría aquí, que sería esta. Aquí está marcada con aguja, sería una negra, una del tono rosa claro, dos negras, y las que quedarían aquí en el medio serían dos bronce, estas dos. Aquí está marcada con esta aguja, pueden ustedes ir marcándola de esta manera con la aguja, o también se pueden guiar del diseño que se los voy a dejar en mi Instagram. Así que de aquí en adelante vamos a repetir lo que tenemos aquí atrás, siguiendo los colores. Recuerden eso, no vayan a perder el sentido de los colores para que el resultado no vaya a ser diferente. Así que yo voy a continuar fuera de cámara y regreso al final cuando ya tenga el largo para terminar la pulsera. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi pulsera, así que aquí ya voy a colocarle el botón en esta punta y acá voy a hacer una especie de cierre para cerrar mi pulsera. Así que aquí acabo de terminar esta vuelta. Lo que voy a hacer es llevar mi hilo hacia acá. Simplemente voy a ir pasando entre las delicas. Ahora voy a tomar aquí 8 delicas en el color negro. Las voy a pasar por el hilo. Voy a tomar el botón que voy a estar utilizando este en forma de estrella. Paso mi aguja aquí. La llevo hacia abajo. Dos veces más para asegurar bien el hilo. Ya pasé aquí mi aguja con el hilo 3 veces a través de estas delicas que están sujetando el botón. Ahora el hilo sobrante lo voy a ir pasando hacia acá entre algunas de las delicas y voy a cortar el sobrante. Aquí ya terminé, escondí el hilo y corté el sobrante. Ahora voy a tomar este hilo que dejé aquí al comienzo. Ya coloqué la aguja. Voy a llevarlo hacia la punta. Así. Ahora aquí voy a tomar 26 delicas en el tono negro. Las paso por el hilo. Voy a pasar mi aguja aquí.
tomando las dos delicas negras. No voy a jalar mucho el hilo para que no se aprieten las delicas y queden amontonadas. Y aquí me voy a regresar tomando estas dos negras. Acomodo las delicas y ahora voy a pasar mi hilo de lado a lado 2 o 3 veces más para que quede bien seguro. Ya pasé mi hilo 3 veces dentro de estas delicas. Ahora el resto del hilo lo voy a ir pasando entre algunas de las delicas hacia arriba. Voy a ir pasando por varias y después voy a cortar el sobrante una vez que crea que ya está bien seguro. Ya terminé, aquí escondí este último hilo y así ya queda terminada esta pulsera. Así que así es como se ve terminada la pulsera con todos estos colores. Pueden combinar otros colores que a ustedes les gusten. Y bueno, chicas, recuerden que el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.